de Altac Solutions por Altac International. Queremos ser su activo más confiable. Este es un espacio para todo director y gerente que desee mejorar el funcionamiento de su empresa y la toma de decisiones. Altac Solutions, el acceso al verdadero valor agregado. ¡Empecemos! Porque todo lo observamos, queremos comentarte en este episodio sobre la auditoría basada en riesgos e impactos asociados a la pandemia y efectos de guerra con Rusia-Ucrania. Nos acompañan Belén Fertín de Altac Canadá, Arturo Baltoano de Altac Costa Rica, Andrés Guerrón de Altac Ecuador y David Suaznavar de Altac Perú. Bienvenidos todos. Comencemos. Adelante, Arturo. Hola, Brenda. Muchas gracias. Buenas tardes acá desde la bella ciudad de Costa Rica. Un abrazo allá hasta la bella ciudad de Vancouver, donde está nuestra compañera Brenda, Andrés allá en la ciudad de Quito y David en la bella ciudad de Lima, Perú. Como tú lo dices, o sea, nos ocupa hoy un tema tan importante como es la auditoría basada en riesgos. La necesidad de gestionar los riesgos ha sido reconocida como parte esencial en las prácticas de un buen negocio o de un buen gobierno corporativo. Esto ha sometido a las organizaciones a una creciente presión para identificar los riesgos asociados en su negocio y así explicar cómo poderlos gestionar en todos los ámbitos de su actividad económica. De hecho, pues las actividades relacionadas con la administración de los riesgos ha sido considerada como crítica en la administración de los negocios y de los riesgos, por lo que se ha asignado un papel fundamental en el desarrollo de una estructura de control interno que sea adecuada según las circunstancias de la organización. Es así como dentro de estos nuevos retos que deben tenerse o que deben de contar o considerar las organizaciones para poder mantenerse como negocios en marcha, se encuentra la identificación de nuevos riesgos como resultado de los nuevos cambios que nos ofrece la economía y la nueva forma de relacionarnos en la sociedad, entre otros riesgos como lo que tú decías, relacionados con lo que es el tema del COVID-19 y el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. Por lo cual el análisis de los factores que contribuyen a la materialización de estos riesgos es clave en la gestión y la mitigación de los mismos para poder reducir a niveles aceptablemente bajos pues, los riesgos de auditoría. El COVID-19 se ha convertido en un tema excluyente en estos tiempos, impactando la vida de las sociedades en todos los campos. Por lo tanto, la auditoría no escapa de esto, ni ahora ni en el futuro. Ella no está ajena a lo que es el impacto que ha tenido en todos los campos de la vida humana, desde el sanitario, el político, el económico y social. Las organizaciones que mayormente recibieron desapercibidas este cambio mayúsculo en el escenario de los negocios están totalmente relacionadas en poderse reposicionar en lo que es la economía. La mayoría de estas organizaciones hoy en día quieren garantizar lo que es la continuidad como negocio en marcha, lo que es decir, poder continuar o desaparecer del mercado. Y ahora, con lo que se nos vino encima, la invasión de Rusia en Ucrania ha alterado el panorama de los riesgos inherentes en lo que se requiere o que requiere que los líderes gestionen los riesgos empresariales y que puedan regular el riesgo organizacional previamente establecido, pero en 4 áreas específicas: el talento humano, que es importante, la ciberseguridad, las finanzas y la economía de las empresas, y así también como lo que es las cadenas de suministros. Entonces, Belén, ¿cómo han considerado allá en Canadá poder reducir estos riesgos a niveles aceptablemente bajos? ¿Cómo estamos planificando? ¿Qué tipo de pruebas estamos haciendo nosotros en las auditorías con el propósito de ofrecer a los proveedores de los capitales opiniones que no los sometan al riesgo en el futuro de sus inversiones? Adelante, Belén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Arturo, por tan grata introducción. Bueno, mi intención acá es poder traerles un poquito la experiencia que hemos estado teniendo en Canadá. Como bien has dicho en esta introducción, la situación del COVID, tanto del COVID como de la guerra, impactan de manera diferente a las compañías cuyas circunstancias son totalmente diferentes, ¿no? Pero cuestión de la determinación de riesgos al momento de planificar nuestros trabajos, como bien dijiste, es importantísimo tener en cuenta el caso del COVID, por ejemplo, cómo impacta el control interno de cada una de las compañías y la determinación. Bien sabemos que de esos controles, ¿no? Bien sabemos que independientemente decidimos confiar en los controles internos o no de una compañía, necesitamos como auditores comprender ese sistema de control interno
y asegurarnos que están bien implementados. En el caso del COVID, por ejemplo, se ha dado esto de incrementar seguridad, reasignar privilegios de los accesos a la información, ya que gran parte del personal se encuentra trabajando remotamente. Y en cuanto a la determinación de riesgos, bueno, estamos viviendo en un contexto de alta volatilidad e incertidumbre, y son dos temas que como auditores no podemos dejar de tener en cuenta al momento de diseñar nuestras pruebas de trabajo, y también asegurarnos que los estados contables presentan desde el punto de vista y la perspectiva del cliente este tipo de información. En el tema de la guerra nos pasa algo muy similar, es decir, las cadenas de abastecimiento al haber tenido, al enfrentar sus limitaciones, el cliente tiene que reprogramar su forma de gerenciar las operaciones y replantearse este concepto de la empresa en marcha, porque hay negocios que nosotros nos vemos más impactados en función de las industrias a las que pertenecemos, ¿no? Entonces, como auditores debemos estar siempre teniendo en cuenta cómo está el control de esas compañías, cómo la gerencia de esas compañías encaran la circunstancia que nos tocan vivir y cómo hacen la presentación a los estados contables. Siempre supervisando el equipo de trabajo, siempre manteniendo escepticismo profesional al momento de encarar estas auditorías y acompañando a la gerencia en la determinación de esos riesgos. Me gustaría ahora saber cómo es, en el caso de ustedes, David, la experiencia con Perú. ¿Cómo ha sido para ustedes en el tema de la determinación de riesgos y qué pruebas han realizado? Muchas gracias, Belén. Gracias por el pase. Bien, aquí en Perú, bueno, lo que respecta a lo que es el COVID, pues sí ha golpeado grandemente a muchas compañías, pero asimismo también otras compañías se han visto beneficiadas, sobre todo el sector salud. Tenemos un cliente que sus ingresos más o menos de 10 millones se han disparado a 40 millones durante el 2020 y durante el 2021 han crecido en 80 millones. Eso es lo que tenemos que nosotros evaluar, ¿no? El riesgo va a ser también dependiendo del negocio en sí de cada cliente, para ver si hace sentido las cifras que ellos están indicando en los estados financieros con la realidad del negocio y comparativo con los negocios similares. Por dar otro ejemplo, nosotros aquí en Perú comemos bastante pollo a la brasa, tenemos un cliente que vende pollos a la brasa y durante la pandemia pues se vio perjudicada, ya que inicialmente el gobierno peruano restringió lo que es restaurantes por alrededor de 2 meses y luego poco a poco fueron abriendo algunos de ellos, pero como el trabajo fue también restringido, muchos negocios cerraron, esto afectó sus ingresos y de esa manera hemos podido ver que nuestros clientes qué decisiones han tomado, ¿no? La gerencia qué decisiones ha tomado para poder soportar el tiempo que han estado sin funcionar, sin tener operaciones, y de ahí hacia adelante con las medidas restrictivas que le imponía el gobierno, cómo ellos podían superar, si es que contaban con pues el apoyo de sus accionistas para financiarlos, con el apoyo de los bancos y que creían en el negocio también para seguir financiándolo. Entonces son un riesgo que nosotros hemos ido evaluando. Finalmente también todo esto nos va a llevar a si es que hay riesgo de negocio en marcha o no. Por el lado de lo que es el conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, pues lo que hemos notado acá en Perú rápidamente es el incremento del petróleo, los granos, el trigo, los cereales y sobre todo en el transporte local se ha ido incrementando los importes. A lo que debemos añadir es que también ya las medidas restrictivas del COVID en 2022 se han ido reduciendo. Todo esto ha hecho un efecto en lo que es los índices de precio al consumidor se han elevado. Nosotros hasta 10 años, los últimos 10 años veníamos estables entre 2 y 4% de inflación, ahora estamos en 6.15%, entonces tenemos que nuevamente evaluar con los clientes la toma de decisiones y cómo esto influye en su negocio
y a partir de ahí nosotros conocer cuáles son los riesgos del negocio para poder acomodar nuestras pruebas a la medida de lo que lo amerita, ¿verdad? Eso es con respecto a Perú. Ahora quiero darle el pase a Andrés para que nos explique la experiencia en Ecuador. Adelante, Andrés. Muchas gracias, David. Bueno, en el Ecuador, la pandemia COVID-19 generó un gran impacto. Este impacto, si lo vemos desde el lado general, desde todas las variables macroeconómicas, hubo una afectación en PIB, inflación, desempleo, precios de materias primas, entre otros. Al final del año del 2020, cerró un PIB de 66,000 millones, lo que representa una caída del 7.8 en comparación del año 2019. En efecto, esto recae en las empresas, recae en la microeconomía, y por lo tanto nosotros como firma de auditoría hemos buscado cambiar el enfoque de nuestro trabajo. Ya no es solo determinar la razonabilidad de los estados financieros, sino convertirnos en un elemento analítico que permite identificar y medir el riesgo de negocio en marcha de las empresas. Entonces, bajo este contexto, el objetivo de la auditoría es convertirnos en asesores que coadyuven a resolver la situación financiera de las empresas, sin dejar de lado la aplicación de todas las normas internacionales de auditoría. Ahora bien, tenemos un nuevo evento que genera efectos en nuestra economía, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. En Ecuador se habla ahora de un riesgo de 1.100 millones de dólares al año, efecto de este conflicto. El 70% de esto corresponde a exportaciones de banano, lo demás es tema de camarón, flores, pesca y cacao. Bajo estos conceptos, nosotros hemos determinado principales riesgos de auditoría y ciertas formas de atacar. Para nosotros, uno de los principales riesgos es el riesgo de la liquidez. Hoy en día hemos visto que las empresas en el Ecuador quiebran por falta de liquidez, más no porque no sea un negocio próspero. Muchas veces nosotros hemos visto presupuestos con resultados favorables, pero que debido a la pandemia no pueden generar la liquidez necesaria para salir adelante. Esto también es un punto importante, un indicador para saber si las empresas pueden continuar o no como un negocio en marcha. Aplicamos pruebas sobre sobre el estado de flujo de efectivo y un estado de flujo proyectado. También aplicamos pruebas para disminuir el riesgo riesgo de disminución de ingresos. En compañías exportadoras de banano el riesgo es altísimo. Esto es efecto de guerra, ¿no? Incluso se viene disminución de precios en todos los productos de exportación. Entonces, prácticamente por tema de guerra y por tema de situación de pandemia, poco a poco las compañías se ven muy afectadas por el lado de ingreso. Como lo decía David, prácticamente también hay compañías que han podido estabilizar su ingreso, que han generado mucho ingreso, pero han sido más las que han sufrido en su momento en sus estados de resultados. ¿Qué otro efecto, qué otro riesgo hay por estos eventos? El deterioro de activos no financieros. Esto se da por el cierre de fábricas y por la restricción de importaciones y exportaciones, obviamente efecto de la guerra. También el tema de la cadena de valor, de la cadena de suministros, determinar en qué fase la compañía está siendo bastante afectada. Finalmente, un poco evaluamos la asistencia gubernamental y las nuevas normativas que van generando el país. Quisiera dar paso ya a Arturo para el tema de conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Qué excelente, David, Belén, Andrés, por la presentación del caso de lo que es Perú, Canadá y Ecuador con relación a los impactos de lo que es la pandemia del COVID-19 y lo que es los impactos de la invasión de Rusia a Ucrania y cómo pues ha erosionado el tema de nuestras economías y cómo ha impactado en los flujos de efectivo y nos ha conllevado a nuevos riesgos que no teníamos mapeados nosotros en cuanto al tema del escepticismo que debemos de tener a la hora de evaluar los estados financieros de una organización y sobre todo pues evaluar los riesgos. Vemos que de acuerdo a sus exposiciones los riesgos han sido pues homogéneos en todos los países. Los riesgos que nos puso Belén en Canadá, los riesgos que nos dice David allá en Perú y los riesgos que tú, Andrés, nos estás diciendo en Ecuador son riesgos muy asociados en nuestras economías. La alza del crudo a raíz de lo que es la invasión de Rusia en Ucrania está haciendo que la cadena de servicios y todo lo que son las materias primas pues también aumenten porque ese valor o ese aumento se le está trasladando pues a todos los insumos, bienes y servicios en nuestra
nuestras economías. Qué interesante, Andrés, cuando hablaste del tema del deterioro del valor de los activos, y claro que sí, cuando estuvimos en temas de confinamiento y veamos que China nuevamente está confinándose por el tema de una nueva cepa ya del tema del COVID-19, pues ni quiera Dios que volvamos a nosotros a esos temas de confinarnos y volver a paralizar todas nuestras industrias, y ahí se van a ver sometidos a lo que es el deterioro del valor de nuestros activos. Y nuestra obligación como auditores externos es vender credibilidad a los proveedores de capital. Nosotros debemos de expresar una opinión que esté libre de representaciones erróneas motivadas por el fraude, por el error, de que esos estados financieros cumplan con el marco de referencia internacional, como son las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB, y nosotros tenemos esa responsabilidad ante la sociedad. Entonces, muchas gracias por la experiencia de Canadá, la experiencia de Ecuador y la experiencia de Perú. No olvidemos que somos una red internacional de firmas Altac Internacional y estamos a su disposición. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a Belén Fretín de Alta Canadá, Arturo Baltoano de Alta Costa Rica, Andrés Guerrón de Altac Ecuador y David Sosnávar de Altac Perú por este podcast sobre la auditoría basada en los riesgos e impactos asociados a la pandemia y a los efectos de la guerra con Rusia-Ucrania. Gracias a nuestros invitados y oyentes por acompañarnos el día de hoy a descubrir nuevas soluciones para nuestros negocios. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Altac International y Altac Latam. Queremos ser su activo más confiable. Nos vemos.